buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión en Televistazo. En las noticias destacadas hoy les contamos que tras velar los restos de la policía Verónica Songor en una capilla ardiente que se instaló en el cuartel Modelo de Guayaquil, su féretro fue trasladado a Loja, la ciudad donde ella nació. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Hola, Steffi, amigos, ¿cómo están? Recordemos que la uniformada fue acribillada el pasado 9 de octubre durante un ataque a una unidad de policía comunitaria en el sector de Sociovivienda 2, en el norte de la urbe. Nos informa Bessie Granja. Una capilla ardiente se levantó la noche de este domingo en el cuartel Modelo de Guayaquil para despedir los restos de la agente Verónica Songor, de 24 años, quien durante una semana luchó por su vida en un hospital privado de la ciudad, tras ser atacada el pasado 9 de octubre dentro de una unidad policial en Sociovivienda, en el norte de la urbe. Esta mañana los actos póstumos continuaron en esa dependencia donde asistió el comandante general de policía, Fausto Salinas, quien lamentó tan irreparable pérdida y expresó el compromiso de la institución en su lucha contra la delincuencia. Nos duele profundamente la muerte de nuestros policías, el trabajo que están enfrentando, y esta es la policía que debemos rescatar, es la policía que debemos impulsar y apoyar, la de los buenos policías. Al sitio también asistió el ministro del Interior, Juan Zapata. Él señaló que las muertes de uniformados en el cumplimiento de su deber requieren la unión de todos los sectores del país para un combate más firme contra el crimen organizado. Asimismo, se comprometió a que no exista impunidad en estos casos. Que se haga justicia, ahora está en manos de la justicia, ya basta de la impunidad que campea, porque vamos a hacer el seguimiento específico de que estos criminales paguen por lo que hicieron. El tricolor patrio cubrió el féretro que fue trasladado en hombros por sus compañeros, desde la capilla ardiente hacia la carroza fúnebre. La banda musical de la institución marcó el paso de esta marcha, que fue escoltada por autoridades y familiares. Los restos de Verónica Songor serán trasladados hacia Loja, la ciudad que la vio nacer y que le dará el último adiós a la joven policía. Y sobre este tema, la Fiscalía General del Estado informó en su cuenta oficial de Twitter que va a solicitar fecha y hora para reformular cargos del delito de tentativa de asesinato a asesinato contra 3 ciudadanos: Edgar Carlos Josué, por la muerte de la policía Verónica Songor tras el ataque a la unidad de policía comunitaria en Nueva Prosperina, el que ocurrió el pasado 9 de octubre. Y la madrugada de este domingo, un policía fue asesinado cuando intentaba frustrar un robo en una gasolinera de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Según información preliminar, 4 sujetos armados irrumpieron en la estación de servicio para cometer el atraco. 3 de los delincuentes huyeron, mientras que uno fue abatido. El uniformado fue identificado como Eduardo Perlaza Ceballos. Las autoridades condenaron el hecho. Y autoridades de Estado y jefes policiales no asistieron a la comparecencia prevista en la comisión de la Asamblea que analiza el caso de la desaparición y muerte de María Belén Bernal. La mesa legislativa determina que hay responsabilidad estatal en este caso. Francisco Garcés sigue la jornada y nos cuenta ahora más. Este lunes debían comparecer a la Comisión Ocasional de la Asamblea que fiscaliza el caso de María Belén Bernal los ministros del Interior y de Defensa, además de varios jefes de la policía, pero su inasistencia generó más dudas entre las 5 asambleístas que conocen el tema. Y el Estado no puede seguir haciéndose de oídos sordos, el Estado no puede seguir evadiendo su responsabilidad, el Estado no puede seguir mirando a otro lado cuando en este país tenemos un problema real de violencia contra las mujeres y hace falta trabajar de manera estructural. Quien sí llegó fue Juan Pablo Albán, abogado especializado en derechos humanos. Explicó la diferencia entre un crimen de Estado y otro en el que hay la responsabilidad estatal. Tendría que haber una intencionalidad particular del Estado de causar ese daño. Y yo eso es lo que, con franqueza, en este caso, en este concreto de María Belén Bernal, no lo veo. Ahora, el que no se trate de un crimen de Estado no significa que no haya responsabilidad estatal.
Pero este también podría ser en algún momento un crimen de Estado si actualmente las autoridades no actúan con diligencia en la investigación y se siguen los estándares internacionales para la resolución del caso y su sanción. Más cuando el Estado ya habría incumplido su obligación de prevenir este tipo de casos y se ha ocasionado una violencia sistemática hacia las mujeres. No se ha cumplido ni siquiera los estándares internacionales. Por ejemplo, no se debió permitir la participación en las tareas de investigación a quienes estaban involucrados. Y de la misma manera, la familia debió participar desde un inicio de manera activa en las tareas de investigación y de búsqueda. Para este jueves está convocado el presidente Guillermo Lasso, así como el ministro de Gobierno y otras autoridades. Y de acuerdo al cronograma de la comisión, la próxima semana se elaborará el informe que será puesto a consideración del Pleno de la Asamblea. Eso es lo que sucedió. Esta mañana la Fiscalía allanó el Centro de Privación de Libertad número 3, ubicado en el sur de Quito, donde guarda prisión la cadete Jocelyn Sánchez, que es la única detenida por el femicidio de María Belén Bernal. Sin embargo, la diligencia no se realizó dentro del proceso penal principal por la muerte de la abogada, sino en una causa derivada que se abrió por presunto fraude procesal. En ella, la Fiscalía indaga una posible alteración de pruebas o manipulación de elementos a raíz de los hechos que se dieron en la Escuela Superior de Policía el domingo 11 de septiembre y luego el hallazgo del cuerpo en el Cerro Casitagua el 21 de septiembre, pese a que no estaba autorizada la búsqueda durante esa madrugada. Y el gobierno apunta hacia la focalización de los subsidios a la gasolina y el diésel. Criterios de exclusión se acordaron en las mesas de diálogo con 3 organizaciones sociales. Uno de los sectores que podrían ser afectados es el pesquero, que señala que si se les retira el subsidio, la operación de la flota nacional no sería viable. La mesa de diálogo donde se analizaron los subsidios a los combustibles terminó con un acuerdo macro. Habrá focalización, pero no está claro desde cuándo. Primero, habrá que determinar las plataformas tecnológicas adecuadas para implementarlo y no se sabe cuánto tiempo tomará eso. En principio, el gobierno exhibe que en 2021 el subsidio a los combustibles llegó a 2.194 millones de dólares y advierte que este año serán 4.000 millones. Por ello, se acordaron criterios de exclusión que según el gobierno afectarán a una minoría. 72% de todos los vehículos tienen un cilindraje menor a 2.200 centímetros cúbicos. Estamos hablando de un parque automotor de 3.8 millones de unidades en el país. Lo mismo con las personas que tienen 2 o más vehículos. Solamente un 20% de las personas registradas tienen de 3 y más de 3 vehículos. El grueso del subsidio a los combustibles en el Ecuador está en 2 sectores. El automotriz con un 49% que significó en 2021 1.069 millones de dólares y el del gas de uso doméstico que con un 38% representó 835 millones. El gas no se toca. Lo otro, hay que conversarlo. Criterios de exclusión para ciertos sectores y eso marca un inicio nada más. Hay otros que se mantienen y que tendrá que ser sujeto de análisis en el futuro en conversaciones directamente con estos sectores. Por ejemplo, con los transportistas y con los camaroneros y atuneros. En las mesas de diálogo se analizó la posibilidad de retirar el subsidio a los sectores camaronero y pesquero. El año pasado, los camaroneros ocuparon el 4% del total del combustible subsidiado, es decir, 84.8 millones de dólares. El sector pesquero, un 3% que ascendió a 67.7 millones de dólares. Los atuneros, con un 2%, recibieron 38 millones de dólares en combustible con subsidio. Desde la Cámara Nacional de Pesquería señalan que esos montos son fundamentales para la operación de la industria. La flota no estaría en capacidad. En este momento el impacto del combustible en la estructura de costos de una embarcación es del 36%. Y por ello dicen confiar en que el gobierno analice su situación y no los excluya del beneficio por la cantidad de divisas que genera para el país, casi 2.000 millones en exportaciones, por los 200.000 empleos que genera. Por tercera ocasión se declara fallida la audiencia del caso Ispol, que se sigue por peculado, y se la fijó por 4ª ocasión para el próximo año. El director del Instituto de Seguridad Social de la Policía dice que buscan dilatar el proceso y presentará una queja en contra de la Defensoría Pública, que pese a ser notificada hace 3 meses, hoy dijo no estar preparada. Jacqueline Rodas con los detalles de lo ocurrido.
Esta audiencia ya se declaró fallida en 2 ocasiones. Por ello, con una anticipación de 3 meses, se fijó por tercera vez para este lunes. Se trata de uno de los procesos del caso Ispol, por presunto peculado, en el que el Seguro Social de la Policía Nacional busca recuperar $216 millones por bonos de impacto de recompra. Son 10 procesados que iban a enfrentar un posible llamado a juicio, entre ellos Jorge Cherres, quien está prófugo y es buscado por Interpol, y 2 generales que fueron directores de la institución. Sin embargo, la diligencia se volvió a declarar fallida. Un abogado presentó a último minuto un certificado médico por COVID-19 y la representante de la Defensoría Pública, que debía suplirlo, dijo no estar preparada pese a que fue notificada en julio pasado. Así reaccionó el director del Ispol. Nosotros vamos a presentar una queja a la Defensoría Pública porque es inconcebible. El sistema procesal y el sistema penal están estructurados de tal manera desde el año 2014 que lo que se premia es la impunidad. La audiencia se pospone nuevamente. El cuarto llamado queda para el 9 de enero de 2023. La defensa de los procesados cree que es lo que correspondía. Hemos sido convocados después de 3 meses. Lamentablemente uno de los abogados por enfermedad, por COVID, no pudo asistir. Entonces la jueza hizo lo correcto, que es diferir o declarar fallida esta audiencia y ponernos para enero. Los abogados de Jorge Cherres no quisieron dar declaraciones a la prensa. El monto total del desvío de fondos del Ispol sobrepasa los $900 millones. Y un nuevo bombardeo masivo azotó Ucrania. Rusia atacó Kiev y otras ciudades con los llamados drones kamikazes que dejaron 3 muertos y causaron varias explosiones. Mientras tanto, a Bielorrusia llegan tanques, cañones, miles de soldados rusos como parte de una agrupación regional de tropas. Los habitantes de Kiev amanecieron entre fuertes explosiones. Los estallidos fueron provocados por drones kamikazes que se impactaron contra un edificio residencial, una estación de tren y la infraestructura de energía eléctrica. Los bombardeos sorprendieron a los residentes cuando se dirigían a sus puestos de trabajo. El tráfico se detuvo y quienes estaban por las veredas buscaron las estaciones subterráneas como refugio. Policías y militares desde las calles usaron sus armas para disparar contra los drones. Equipos de salvamento llegaron al inmueble destruido y rescataron a 18 personas con vida y a un gato. El alcalde Vitaly Klitschko confirmó la muerte de 3 ciudadanos. Esta es la parte central de la ciudad donde viven los civiles. No hay militares aquí. Y todo esto es una mentira sobre una operación especial. Este es un ataque terrorista. Los drones también atacaron la infraestructura industrial y un almacén farmacéutico en la ciudad de Mykolaiv. Además, cientos de localidades se quedaron sin electricidad en todo el país. Mientras tanto, Moscú envía a Bielorrusia 170 tanques, 100 cañones, 200 vehículos de combate y 9.000 soldados como parte de una agrupación regional de tropas. Esto como respuesta al aumento de la tensión con Ucrania. Las autoridades diplomáticas de China y de Egipto han pedido a sus ciudadanos que abandonen Ucrania de inmediato por el peligro que representa la guerra en el país. La embajada china ha dicho que ayudará a organizar la evacuación, mientras que Egipto insta a sus compatriotas a que ejerzan la máxima precaución durante su partida y se mantengan alejados de zonas peligrosas. Por su parte, el gobierno de Pekín también acusó a Estados Unidos de supuestamente provocar a Moscú para que inicie un ataque a gran escala. Nos vamos a una pausa y al regresar, insólito, vean cómo delincuentes irrumpen en un centro comercial de Guayaquil, se roban más de $150.000 entre mercadería y dinero de un local.
En menos de 6 minutos, delincuentes roban mercadería de un local de telefonía móvil ubicado en un centro comercial de Guayaquil. La afectada asegura que se llevaron cerca de $150,000 entre equipos y dinero en efectivo. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad, como nos muestra María Gabriela Carpio. Son los instantes del robo que ejecutaron 3 hombres en el interior de un local de telefonía móvil. El circuito de vigilancia del establecimiento registró los movimientos de los delincuentes desde el momento en que ingresan al lugar. De inmediato se dirigen hacia las vitrinas y sustraen todos los equipos celulares. Sin embargo, a los pocos segundos las alarmas suenan. Pero ellos ni se inmutan. Eso sí, apresuran su paso y van guardando la mercadería que está a su alcance. El hecho ocurrió la madrugada del domingo en esta tienda ubicada en las instalaciones de un centro comercial del norte de Guayaquil. La representante del negocio indicó que se enteraron de lo sucedido a las 9 de la mañana. Durante todas estas 4 horas que se dieron cuenta que se nos llevaron, que los ladrones pudieron hacer y deshacer durante todas esas 4 horas, no nos llamó, no nos informó, omitió todo protocolo de seguridad que ellos como centro comercial tienen porque nosotros somos arrendatarios, es decir, dejamos nuestras herramientas de trabajo con total seguridad. Los agentes de la policía llegaron al lugar a recoger indicios y constataron cómo las vitrinas quedaron completamente vacías. Hemos llamado al personal especializado que han tomado el procedimiento correspondiente y esperemos dar con el paradero. Hemos seguido también los protocolos para que no vuelva a suceder este tipo de delitos. La afectada sostuvo que los delincuentes vaciaron la tienda en menos de 6 minutos y luego huyeron como si nada. Estima que las pérdidas superan los $150,000. Equipos de teléfonos de marca, de todo tipo de marca, dinero en efectivo, equipos tecnológicos, nos destrozaron, nos dejaron en la calle. Porque se nos llevaron todo y nadie vio nada, nadie dice nada. Los señores ladrones han tenido el tiempo suficiente para destrozar, hacer ruido, incluso dejar puertas a medias cerradas. Por su parte, un representante del centro comercial se comunicó vía WhatsApp con esta redacción y señaló que están realizando las respectivas investigaciones y facilitando toda la ayuda a las autoridades correspondientes a fin de esclarecer los detalles de este hecho. Y hay alarma en la provincia de Imbabura porque más de 60 habitantes del cantón Antonio Ante fueron atendidos por infección estomacal, aparentemente por tomar agua. La Agencia de Regulación y Control Sanitario ya tomó muestras de líquido proveniente del sistema de agua potable para descartar si existe una posible contaminación. Cristian Tinajero nos trae ahora ese reporte. Hasta el Hospital Básico del Cantón Antonio Ante en la provincia de Imbabura llegaron este domingo decenas de personas con síntomas de infección estomacal. Beatriz Tacunga acudió a esa casa de salud junto a su hijo. Él tiene 18 años y está con el dolor del estómago, le duele la espalda y también la cabeza y tiene vómito. La mujer asegura que su hijo se comenzó a sentir mal luego de beber un vaso de agua en su casa. Los demás afectados también sospechan que el líquido vital les produjo el malestar. En el transcurso de la semana los profesores ya nos supo manifestar que el agua está contaminada, que no le demos. Y no le quita la diarrea, por eso hoy día me acerqué porque nos manifestó una alumnita de la escuela que está con tifoidea. Sin embargo, Jimena Peñafiel, gerente de la empresa de agua potable de Antonio Ante, descartó que el sistema que provee de líquido a esa localidad esté afectado tras varios análisis efectuados en las últimas horas. Nosotros como empresa estamos garantizando el servicio porque no existe ningún tipo de contaminación. Es decir, el agua es apta para la ciudadanía, para el consumo humano. Según Javier Tatés, director distrital de salud, la mayoría de pacientes presentan un cuadro moderado de gastroenteritis. Aunque todavía desconoce las causas que provocaron esta intoxicación, recomienda lavar los alimentos y hervir el agua antes de consumirla. Hasta ahorita tenemos más o menos 60 casos que se han presentado.
en diferentes edades. Se ha venido trabajando de manera articulada con las entidades de control, quienes son las encargadas de hacer los análisis correspondientes e identificar cuál es la causa. Ante esta alerta, funcionarios de la Agencia de Regulación y Control Sanitario recogieron 6 muestras de agua, tanto en la planta potabilizadora como en algunas viviendas de personas que habrían enfermado tras su ingesta. Anunciaron que en 48 horas tendrán los resultados de esos análisis. En 2 semanas, el Ministerio de Salud aspira a iniciar la aplicación de la vacuna contra la viruela del mono en el país. Personal de salud y familiares de los contagiados serían los primeros en recibir la dosis. Fabiola Santana nos cuenta que hay un incremento de casos en los últimos días. Según el último reporte del Ministerio de Salud, los casos de viruela del mono incrementaron a 185, es decir, 43 más en una semana. La mayor cantidad de contagios están en Pichincha con 63 casos, Guayas con 61 y Azuay con 19. El 89% son hombres y el 11% mujeres, lo que empieza a inquietar al gremio de médicos. Según evidencia científica, uno de los grupos que mayor riesgo tiene de contagio, obviamente, somos los profesionales de la salud. El Ministerio de Salud llamó a continuar con las medidas de prevención y recordó que están en proceso de desaduanización las primeras 1.800 dosis de vacuna contra la viruela del mono. Es una vacuna que es escasa, es una vacuna que a nosotros nos tocó alrededor de 5.800 dosis. Esto quiere decir que esto es lo máximo que hemos podido conseguir, no por falta de recursos, sino por la poca disponibilidad que existe de esta vacuna. Esperan iniciar con el proceso de vacunación en unos 15 días, donde médicos y allegados de contagiados tendrán prioridad. Al personal de salud, que es el personal que en este momento está expuesto, y en la postexposición, que será precisamente a los familiares o a los contactos cercanos de los pacientes que tengan ya la patología. La distribución se hará de acuerdo al número de casos y a las provincias que tienen casos. Otras 4.000 vacunas estarían pendientes de entregas a Ecuador, cada una a un costo de $120. Según el Ministerio de Salud, dependería de los laboratorios internacionales. Y más adelante en Televistazo, decomisan 2.2 toneladas de cocaína en el puerto de Guayaquil. La droga estaba oculta en un contenedor con mariscos congelados. Más noticias para ustedes a esta hora. Al menos 9 fallecidos es el saldo de varios ataques registrados entre la noche de ayer y esta madrugada en Guayaquil. En uno de los casos, las víctimas fueron acribilladas cuando salían de una reunión en Samanes, mientras que en otro caso, los sicarios persiguieron a un hombre varias cuadras en la avenida Domingo Comín. Les contamos. Fueron casi 12 horas de violencia que se vivieron en Guayaquil. Uno de los hechos más recientes ocurrió en Lizardo García y Bolivia, en el suroeste. Allí un hombre salió de un inmueble cuando fue baleado por varios sujetos. Según información preliminar, la víctima recibió al menos 8 disparos. Pero apenas unas horas antes, en la intersección de las avenidas Roberto Serrano y Domingo Comín, en el sur, se reportó el asesinato de un conductor. El hombre logró avanzar herido unas 3 cuadras, hasta que perdió el control del carro y se estrelló con una camioneta que estaba parqueada en el lugar. Los agentes recogieron 10 restos de bala en el sitio. Mientras que en el norte, en el sector de Samanes 6, una reunión terminó en muerte. Allí, Alexis Murillo y Gonzalo Quintero fueron acribillados cuando salieron de una casa. Uno de ellos intentó refugiarse en un carro, por lo que su cuerpo quedó dentro del mismo. El sonido de los disparos alarmó a los habitantes de esa zona residencial. La policía llegó al lugar y confirmó que en el ataque otras 2 mujeres resultaron heridas. También hubo otros casos en el Guasmo, en el suburbio, en Mapasingue y en Los Esteros. Crímenes con los que la cifra de muertes violentas llega a 1.158. En Guayaquil, Durán y San Borondón, durante la jornada la policía no dio declaraciones de los hechos. 9 personas fueron detenidas por presuntamente ser parte de una red de narcotráfico que transportaba droga desde Colombia. Los sospechosos adaptaban vehículos para esconder la cocaína. Melín Ochoa además nos informa que en un segundo caso la policía incautó más de 2 toneladas de cocaína ocultas entre cajas con marisco congelado.
Son 2.200 kilos de cocaína que fueron incautados en el puerto de Guayaquil. La droga tenía como destino Bélgica y estaba oculta en un cargamento de mariscos congelados, una nueva modalidad que están usando las mafias para camuflar el alcaloide. El representante legal de la empresa quedó detenido. Y el perjuicio para esta economía criminal aproximadamente es de 4 millones en el país y 140 millones en Europa. La cocaína estaba dentro de estas 124 cajas ubicadas en un contenedor listo para ser embarcado en el buque. Los sellos de seguridad no estaban adulterados, por lo que ahora la policía investiga en qué lugar los narcos contaminaron el producto. En un segundo caso, y con esta herramienta eléctrica, los agentes de la Unidad de Investigación Antidrogas sacaron los bloques de cocaína escondidos en un doble fondo en este camión. En el operativo, 9 personas fueron detenidas, acusadas de ser parte de una red que traficaba la mercancía ilícita desde Colombia. Y de esta manera utilizaban mecánicas clandestinas para realizar este tipo de actividades. Las investigaciones duraron 8 meses. En ese tiempo se realizaron 13 operativos en 5 provincias del país, en los que se decomisaron 3.5 toneladas de droga. Al igual que 4 vehículos y también 5 armas de fuego. Los capturados están a la espera de la audiencia de formulación de cargos por tráfico internacional de cocaína. Continuamos con una lamentable noticia. Una niña de 9 años desapareció tras caer al río Quijos en la provincia de Napo. La pequeña fue arrastrada por la corriente cuando intentaba cruzar una improvisada tirolesa en el cantón El Chaco. Las labores de búsqueda continúan. El trágico hecho sucedió en el sector de Don Chimarro del cantón El Chaco en la provincia de Napo. Nayerli, de 9 años, necesitaba cruzar el río Quijos junto a su madre y hermano para llegar a una finca de su propiedad y tuvo que subirse en una tirolesa improvisada, pero la cuerda se desató y la pequeña cayó al agua. Ya casi llegando al filo del otro lado ya se resbala la niña y se cae. Como justo el río estaba crecido ya no pudieron hacer nada. La fuerte corriente del río arrastró a Nayerli, impidiendo que los comuneros y su familia la puedan rescatar. Hasta el momento se han armado 7 grupos de búsqueda entre bomberos y voluntarios, quienes esperan localizar a la pequeña. Los socorristas recorrerán este lunes 25 kilómetros por las riberas del afluente. Están grupos de familiares, de amigos, colaboradores. Están también en la búsqueda por tierra y tengo 3 grupos con botes, kayaks, botes de rafting. Y es que día a día los habitantes de Don Chimarro arriesgan sus vidas para cruzar el río en la peligrosa tirolesa, que es el único medio para desplazarse hacia las fincas donde trabajan. En ocasiones anteriores algunos han caído al río, pero lograron salir a tiempo del agua. Toda la vida hemos pedido también a las autoridades que nos ayuden con los puentes. Me imagino que es la forma más segura, pero tienen que encontrar la forma de cruzar, ¿no? No hay tantos puentes. Si en las próximas horas no es hallada Nayerli, está previsto que se active el COE cantonal, mientras los habitantes de esta comunidad claman ayuda para poder contar con un puente y que esta desgracia no se repita.